Todos estamos de acuerdo que las fotos de aves que ganan premios están a otro nivel. Sin embargo, después de analizar en profundidad algunos de los datos más interesantes de estas fotos, me di cuenta de algo. No son tan complicadas como parecen. De hecho, hay muchos patrones que se repiten una y otra vez. Y si los conocemos bien, los puedes empezar a aplicar desde ahora en tus fotografías. Por eso, en este video vamos a desglosar exactamente qué hace que una fotografía de ave sea ganadora, cuáles son los equipos más usados, qué configuraciones de cámara utilizan, todos los aspectos que hacen que sus fotos sean únicas y se diferencien del resto, y lo más importante, cómo podemos utilizar esta información para elevar el nivel de nuestras propias fotos. Empecemos. El Bird Photography of the Year es sin duda uno de los concursos más prestigiosos de fotografía de aves a nivel mundial. Aquí está lo mejor de lo mejor. Para que tengan una idea, en 2025 menos de 70 fotografías fueron elegidas ganadoras de un total de 33,000 participaciones. Así de alto es el nivel de este concurso. Y quisiera darle crédito al canal de Rain Saunier, que fue el chico que recopiló esta información tan valiosa, basándose en las 250 fotos incluidas en el libro oficial de Bird Photography of the Year 2025. De ahí les quiero compartir las estadísticas que me parecieron más útiles, y al final del video voy a hacer un análisis general resumiendo qué es lo que verdaderamente hace que tus fotos se diferencien del resto. La primera data que me pareció interesante fueron las especies de aves que más ganaron. Aquí me puse súper contento cuando me di cuenta que los búhos, mis aves favoritas, fueron las especies o el tipo de aves que más fueron incluidas en este libro. Pienso que varios de los aspectos que hacen que la fotografía de búhos tengan más reconocimiento es, en parte, yo creo que lo difícil que es de fotografiarlo, por ende lo raro que es tener una fotografía de un búho. Definitivamente son aves que son muy buscadas, pero que a pesar de esto son muy fotogénicos y carismáticos. El carisma es definitivamente uno de los aspectos que hacen que muchas de estas fotografías destaquen por encima del resto. Y los búhos, precisamente, esto les sobra. Después de los búhos en la lista se encuentran los pingüinos y los cormoranes. Me parece súper interesante que el cormorán, que es un ave súper común, que la hay prácticamente en casi el mundo entero, esté rankeada tan alto al mismo nivel de los búhos y los pingüinos, que son aves que son un poco más difíciles de encontrar, no son tan comunes. Y pienso que este grupo de pingüinos y cormoranes están rankeados tan alto porque son aves que son muy activas, son aves que te regalan poses y momentos que la verdad es que resaltan muchísimo por encima de otras fotografías más simples de otras aves. Y algo muy curioso que vi en esta lista es que en el top 6 tenemos a los patos. O sea, más común que esto, imposible. Y les juro que mientras más vaya avanzando el video, les voy a ir diciendo por qué estas aves en concreto son más ganadoras de premios que otras especies de aves. Dentro de los grupos de aves más generales incluidos en este libro, está como número 1 las aves marinas, o sea, gaviotas, pelícanos, los mismos pingüinos, los cormoranes también. Y abajo de esa lista se encuentran las aves rapaces. De nuevo, yo creo que las aves rapaces es por un tema de carisma, de acción, de poses, y que también la mayoría de fotógrafos de aves como que tenemos una debilidad por las aves rapaces. Entonces pues salimos a fotografiarlas mucho más. Y justo abajo de las aves rapaces en el top 3 tenemos las aves zancudas, o este tipo de garzas, espátulas, aves de pantano, aves de estas que tienen las patas largas y están buscando siempre comida en el agua. Aquí hay un patrón que se está repitiendo bastante frecuente, pero vamos a llegar ahí, tranquilo que vamos a llegar ahí, poco a poco. Vamos ahora con una de mis estadísticas favoritas. Esta estadística la verdad es que es bastante interesante y te da mucho de qué pensar. Y se trata de la relatividad que existe entre las fotografías tomadas por fotógrafos locales versus los fotógrafos que tuvieron que viajar a otro sitio a tomar esta fotografía. Y para mi sorpresa, no les voy a mentir, las fotografías de los fotógrafos locales ganan con un 59% versus las de viaje, que forman un 41%. Y la enseñanza más grande que les quiero compartir sobre esto es que, como digo muchas veces, las mejores fotografías de aves muchas veces te la dan las aves locales, las aves que tienes a tu alrededor, las aves que les puedes dedicar mucho tiempo. Sí, obviamente viajar a un sitio, fotografiar un ave por primera vez, un ave que no tienes en el país donde tú vives y que te hace muchísima ilusión, y sacarle una buena foto no tiene comparación. Pero gente, esta es una prueba viviente de que por ahí los fotógrafos que se enfocan más en fotografiar las aves locales quizás tienen un poquitico más de probabilidades de que sus fotografías sean ganadoras en un concurso como este. Esto lo digo más que todo para esa gente que se piensan que solamente viajando
es como pueden hacer mejores fotos. Que ay, porque yo no puedo viajar aquí, que no puedo viajar acá, que donde yo vivo no hay nada entretenido, que no hay nada emocionante. Y la verdad es que sí, solamente que no le has dedicado el tiempo suficiente para lograr capturar una foto que verdaderamente sea diferente. Vamos ahora con un aspecto que yo sé que a muchos de ustedes les va a encantar, y es las marcas de las cámaras más ganadoras. En el puesto número 1, no creo que sea sorpresa para mucha gente, está obviamente Canon. Recuerden que estamos hablando exclusivamente de fotografía, no de video. Por eso, en el puesto número 2 se encuentra Nikon. Y obviamente, como muchos de ustedes ya pueden ir prediciendo desde ahora, puesto número 3 para Sony. Creo que estas son las 3 marcas más poderosas, más populares, las más usadas. Y dentro de esta lista, algo que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, hay 2 fotografías incluidas en este libro que fueron hechas con una GoPro. Y lo más gracioso de esto es que estas 2 fotos están por encima de miles y miles y miles de otras fotografías que fueron hechas con mejores cámaras que ni siquiera pudieron ser añadidas en esta lista de 250 fotos. Y ya que estamos hablando de cámara, vamos con la lista de cuáles fueron los modelos de cámaras más ganadores. Esto yo sé que les va a interesar muchísimo y va a haber bastante debate en los comentarios, ya que los 3 primeros puestos son efectivamente Canon, Sony y Nikon, y son cámaras bastante costosas. Puesto número 1 para la Canon EOS R5, puesto número 2 para la Sony A1 y puesto número 3 para la Nikon Z9. Estas 3 cámaras son tope de gama, cámaras que te pueden costar más de $4,000 fácilmente. Y yo sé que ahora muchos de los que siempre andan dando berrinche van a decir: viste como si es necesario tener una cámara costosa para ganar premios, bla 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 bla. Pero no pueden ver las cosas de esta manera. Más para adelante lo vamos a estar analizando. También más abajo en la lista se encuentran cámaras como la Nikon D850 y la Canon 5D Mark IV. Estas 2 cámaras, la verdad es que comparado con las 3 primeras, son mucho más económicas. Las puedes conseguir usadas alrededor de $1,000 más o menos. Y también hay cámaras que puedes conseguir usadas también por debajo de los $1,000, como la Nikon D500. Quiero que entiendan que hay varios fotógrafos que usaron estas cámaras de gama media que le ganaron a otros fotógrafos que usaron equipos mucho más costosos que ni siquiera quedaron entre los ganadores. Pero al final vamos a analizar bien esta parte de los equipos porque quiero que entiendan bien lo que yo opino sobre este tema. Vamos ahora a equipos que para mí son más importantes que la cámara, específicamente en la fotografía de vida salvaje, y son los lentes. ¿Cuáles fueron los lentes más usados? En el puesto número 1, los más caros de todos, los 600 F4. Estos son lentes excesivamente caros, excesivamente costosos, pero después de los 600 F4 vienen los 400 2.8. Otra gama de lentes muy costosa, fuera del alcance de la mayoría de nosotros. Pero lo que me pareció más curioso de esta lista es el puesto número 3, que está conformado por los famosos 70-200. 70-200 en fotografía de aves. Súper impactante para mí que este tipo de lentes esté en el puesto número 3, ya que personalmente yo opino que los 70-200 no son como los lentes ideales para hacer fotografía de aves, pero creo que el hecho de que haya muchos fotógrafos ganadores con este lente es por uno de los aspectos que vamos a hablar más adelante. Recuerden que al final se lo voy a resumir todo y todo va a tener sentido, pero me impresiona que este lente esté de puesto número 3. Y curiosamente, en esta lista con 9 fotografías hay un lente que ustedes van a conocer bastante, y es el famoso 150-600 versión contemporánea de Sigma. Sí, el lente que yo he estado usando prácticamente toda mi vida. Hay varios fotógrafos que lo han usado para fotografía de aves y efectivamente han ganado fotos. Si comparamos este lente con los 600 F4, con los 400 F2.8, la verdad es que el Sigma es mucho más barato. De hecho, hay gente que piensa que el Sigma ni siquiera es bueno, que no es nítido, que no le funcionan, que prefieren algo más rápido, más luminoso. Y mira, 9 ganadores dentro de estas fotos con ese lente. De nuevo, les recuerdo que estas 9 personas que lograron poner sus fotos en el libro están por encima de miles de fotos que fueron hechas con lentes mucho más costosos. La siguiente estadística es Prime versus Zoom. Esta, la verdad, es que fue bastante igualada, con los Zoom ganando solamente por 1%. Los Zoom tuvieron un 51%, mientras que los Prime un 49%. Igual me parece increíble que el Zoom le compita de tú a tú tan regido a los Prime, que supuestamente hay mucha gente que dice que los Prime son infinitamente mejores. Mira, los Zoom le pasaron por un poquitico. Obviamente, usar Zoom o Prime, esto depende de muchas cosas. Más que todo, depende de tu bolsillo, porque ustedes saben que los Prime son mucho más costosos que los Zoom, pero los Zoom te dan una versatilidad que los Prime no te la dan. Entonces
es una balanza. Vamos con la otra estadística que a mí me pareció súper interesante y es la relatividad entre los fotógrafos que usaron una apertura completamente abierta, o sea, lo máximo que daba su lente, versus los que cerraron un poquitico la apertura para lograr ese punto dulce. Y en este caso, los fotógrafos que cerraron la apertura un poquitico ganaron con un 54%, mientras que los fotógrafos que dejaron la apertura completamente abierta forman un 46%. Esto es súper interesante a la hora de analizar por qué muchos fotógrafos escogemos hacer este tipo de fotos en vez de dejar la apertura completamente abierta. Yo personalmente pienso que viendo el top 1 en lentes, que es el 600 f4, esta apertura de f4 a 600 milímetros es bastante luminoso, por lo tanto yo creo que hay mucha gente que va a cerrar la apertura un poquitico para poder enfocar mejor el ave y lograr ese punto dulce. Yo personalmente, como les he explicado muchas veces, prefiero usar la apertura un poquitico cerrada si tengo buena iluminación. De esta manera me aseguro de que el ave completa me salga enfocada y llegar a ese puntico dulce del lente que siempre se agradece muchísimo. Pero miren, aquí los fotógrafos que más ganaron fueron los que cerraron un poquitico la apertura. Algo para tener en cuenta. Y en cuanto a estilos de fotografía, el número 1, o sea, las fotografías que más ganaron fueron las fotografías de acción. Con la fotografía de acción eres capaz de frizar esa imagen, hacerla congelar en el tiempo y poder apreciar cosas que no puedes verla con tu ojo, y eso me parece fascinante, y al parecer a los jueces de estos concursos también. El segundo estilo de fotografía que más ganó, y es donde entran lo que les comenté anteriormente de los pingüinos y los cormoranes, y son las fotos de aves que están en el agua o cerca del agua. Y sí, yo les puedo confesar que muchas de mis fotografías favoritas son de aves que están en el agua. No sé por qué, pero lucen mejor. El agua le añade ese elemento natural que a la misma vez es muy fotogénico y bonito, que hacen que las aves luzcan mucho mejor. Algo para destacar en esta lista es que la típica foto del pajarito posado en un palito forman parte de menos del 10% de fotos de este libro. En inglés a esto se le conoce como la típica foto de bird on a stick, o un pajarito posado en una ramita, que las cuales es que sí, son bonitas, pero para que impacte de verdad y sea mucho más llamativa que estas otras fotografías, lograr que una ave en un palito posada en una ramita sea interesante, yo creo que ya tienes que buscar otro tipo de cosas, una pose, una luz, una composición de logo. Pero la típica ave posada en una ramita, vamos a decir que no gana tanto en este tipo de concursos. Y ya con toda esta información en la mente, ahora sí vamos a decir cuáles son esos aspectos que funcionan bien a la hora de ganar este tipo de concursos. Y un patrón que se repitió bastante son las aves que no son tan ariscas. Esas aves que están mucho más acostumbradas al humano, aves que se encuentran en el mar, incluso aves en zonas urbanas. Y es que, como les he dicho varias veces aquí en el canal, ese tipo de aves que no le tienen tanto miedo al humano son las que te dan las mejores fotos, son las más comunes. Yo sé, le pasas por al lado, la ves y dices, tengo miles de fotos de esa ave, pero quizás esa ave es la que te va a dar la buena foto, porque es la que se va a dejar trabajar más. Es el ave con la que vas a poder pasar más tiempo y por ende capturar una mejor foto. Otro aspecto que funciona muy bien, como ya les comentaba, son las aves con carisma. Por eso es que los búhos están en top 1. Algo que hace que tus fotografías de aves sobresalgan con respecto al resto son esas fotos atípicas, esas poses raras o incluso ángulos impresionantes que no estamos acostumbrados de ver. Y en la mayoría de veces este tipo de fotos solamente las vas a lograr con aves que precisamente no son ariscas. Esto es súper emocionante porque a la misma vez te abre un poco el cerebro y te dice, ok, tienes a esta ave regaladita aquí adelante que no se está yendo, ¿cómo puedo hacerle una foto que sea diferente? Ya sea con una pose, con una expresión facial que haga en un momento preciso, o simplemente un ángulo que no mucha gente lo haya visto hasta ahora. Todas las fotografías que ganaron premio en este concurso, todas tienen ese elemento de wow en sus fotos. No basta con un ave posada y ya, sin nada, sin una luz bonita, sin una expresión facial interesante, sin una pose, simplemente el ave posada porque es linda, ya, eso no funciona muy bien. Y ahora quisiera hablarle de esos aspectos que no se tienen tan en cuenta a la hora de otorgar ganadores, que son prácticamente lo contrario a lo que acabo de decir. Aves ariscas, aves que son muy inquietas, aves que no se dejan fotografiar o que no se dejan acercar. Raras veces este tipo de aves logran ganar en este tipo de concursos. Y habiendo dicho esto, quiero aclarar algo para que no se me malinterprete. El aspecto fotográfico artístico y el registro del ave difícil son dos cosas completamente diferentes. Con esto no estoy diciendo que no debas salir en busca de esa ave que quizás es pequeñita, súper difícil de encontrar y que te hace mucha ilusión. Simplemente que cuando hablamos de fotos ganadoras de concursos, las aves no tan ariscas son las que te permiten pasar más tiempo con ellas y por eso
lograr mejores fotos. Así que aprovecha ese tipo de aves más comunes que ves todos los días para hacerle este tipo de fotografías creativas. Pero sin dudas, ir a por esas aves difíciles es una experiencia que no debes ignorar solamente porque quizás esa ave no te dé una foto de locos. Obtener un registro simple de un ave que te gusta mediante la exploración y la complejidad es para mí hasta más importante que simplemente conseguir una buena foto. Así que mi consejo es que, amigo mío, sígale cayendo atrás a ese Martín pescador inquieto que no se deja fotografiar, pero si ves un pato de vez en cuando, dedícale su tiempo también. Y hablando de las cámaras y los equipos, vamos con un tema bastante polémico y una opinión que quiero que entiendan que quizás muchos de ustedes no van a estar de acuerdo. Y es que para mí, aquí les va, lo menos importante a la hora de escoger la foto ganadora es la marca de la cámara y cuáles son los equipos que utilizas. Y sí, aunque es común muchas fotos ganadoras usando equipos caros, también hay muchos fotógrafos que lograron incluir sus fotografías en este libro tan prestigiosos usando equipos mucho más baratos. Estos datos hay que analizarlos desde la perspectiva correcta. No simplemente decir que como las cámaras más ganadoras son las más caras, entonces esto es indispensable para lograr buenas fotos. Teniendo en cuenta que hay más de 33,000 participaciones, los datos muestran que hay fotógrafos usando equipos más económicos, más accesibles, que aún así entraron dentro de los ganadores de este concurso, mientras hay miles y miles y miles de otros participantes usando equipos mucho más caros que ni siquiera fueron elegidos. Como muchos dicen por ahí, no es la flecha, es el indio. Y si todavía me quieres discutir esto y encapricharte en que los equipos son más importantes, aquí te voy a dejar un video donde salí a hacer fotografías como estas que estás viendo, usando una cámara que salió hace 10 años y que la puedes conseguir usada hoy en día por solamente $300. Espero que hayan aprendido algo sobre estos datos tan útiles y yo, como siempre, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.